Muy buenos días a todos. Eh, Quisiera que me confirmen si escuchan bien el audio. Sí, ingeniero. Ya, profe, se Se escucha bien. escucha bien. Vale. Bien, vamos a continuar con el tema de ecología y en una cuestión que casi siempre es bastante problemática, el tema de términos, porque depende de qué autores ustedes lean el tema. Se presta a confusión, entonces, bueno, la idea es que justamente los términos no lleven a esta problemática. En el plano del punto de vista entomológico, todo lo que sea ambiente, residencia, ecología, hábitat, nicho, gremio, recurso, vamos a ir viendo el enfoque que tiene desde el punto de vista entomológico, ya no simplemente desde el punto de vista ecología, sino que ya desde el punto de vista de la integración de la ecología con la entomología. Y vamos a empezar con el tema de nicho, donde muchas veces la palabra nicho, eh, para varios autores, ellos tienen una sinonimia de función. Digamos, nosotros lo aceptamos porque viene del lado de la ecología, ¿no es cierto? Pero, o sea, vendría a ser un equivalente a función. Sin embargo, es cómo actúa una especie bajo unas condiciones ambientales, o sea, cuál es el efecto que tiene para esa especie todo el condicionamiento ambiental, llámese temperatura, humedad, presión, todos esos factores que nosotros veíamos que incidían en el cambio de comportamiento. Bueno, es como que esa función para los ecologistas sería ese cambio de comportamiento vendría a ser un cambio de función de la especie en relación al medio, ¿sí? Ahora, determinadas, o sea, son condiciones más bien que están determinadas, que están controladas para ese hábito y que ejerce influencia en cada una de estas especies. Pero como en nuestro agroecosistema eh, nunca van a tener una colonia de insectos puro, nunca. O sea, siempre va a haber en el agroecosistema, supongamos de soja, trigo, maíz, el que ustedes quieran, siempre va a haber alguna otra especie que van a estar, ya sea interfiriendo, van a estar solapándose, compartiendo el mismo lugar, o sea, puede haber infinidad de cuestiones que pueden darse, pero nunca la población va a ser totalmente homogénea. Por ejemplo, citamos el caso de las especies bolilleras. Las especies bolilleras son especies que normalmente consumen lo que es la vaina, en el tema de leguminosa, consumen la vaina, consumen el fruto, es decir, van consumiendo la parte de fructificación de lo que a nosotros realmente como ingeniero agrónomo nos interesa. Pero que además, ante esta influencia de, ya sea de otras especies, comienzan a variar su posicionamiento en la planta. Cuando normalmente el posicionamiento de la bolillera es en el eje central de la planta, suponiendo que la consideramos con una parte apical, una parte media y una parte inferior. Bueno, en el eje de ese triángulo, de ese pinito, estarían dispuestas principalmente estas especies bolilleras. Ahora bien, ante determinadas condiciones, este cambio de comportamiento puede cambiar. Por ejemplo, temperaturas más bien frescas, como las que estamos teniendo ahora, la especie puede trasladarse a otro estrato, ya sea superior, y comenzar a provocar el daño en esa zona. ¿Se entiende este cambio de comportamiento de la especie en función de un complejo de orugas,
de varias especies y que cada una de ellas normalmente tiene una estratificación o ubicación, pero que cuando entra en juego una cuestión que la vamos a ver más adelante, como es la competencia por el sustrato, entonces ahí cambia ese comportamiento o esa función, como quieran llamarla, de estas orugas. Ahora le pregunto, ¿cuál es la importancia que ustedes conozcan este cambio de comportamiento? Escucho oferta. Si se trasloca a una determinada parte de la planta, puede no producir tantos daños. Va a depender de la estrategia que nosotros estemos utilizando. ¿Está? O sea, prácticamente esa información es fundamental en la estrategia porque la elección del componente de control va a estar justamente en hacia dónde, cómo, de qué manera. Si son con productos traslocables, si son productos translaminares, si son productos sistémicos, si son productos biológicos, si son productos eh, de suspensión solamente de inhalación. O sea, todo eso va a tener que ver, porque el éxito del control está justamente en la estrategia apropiada. Si nosotros elegimos el mejor producto de más alta performance, pero que no tiene justamente el alcance por desconocer el cambio de comportamiento de la especie, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser el tipo de control? ¿Eficiente o deficiente? Deficiente. Deficiente. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que ir incorporando. No solamente basta con conocer el, el comportamiento del elemento de control, sino también tienen que conocer lo más importante, es si hubo cambios en el tema de la especie de la cual nosotros queremos reducir su población. Se entiende hasta acá porque cada uno de los puntos que más que estemos avanzando se van a ir complicando algunas cuestiones. Me dijeron que le pasen un aviso a todos los chicos, a todos los alumnos, de que siempre va a ser el mismo link, por eso es recurrente, porque a veces le están preguntando a los profes y ellos le dan siempre la misma respuesta, que es el mismo link. Así que bueno, por ahí si hay alguien que quedó sin escuchar el tema, siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Sobre todo los que están por rendir la materia, si tienen alguna duda, alguna pregunta, bueno, es el momento de hacerlo. Y si no la hay, yo continúo. Bien, entonces entramos al tema de hábitat. Hábitat es un sinónimo de lugar, es decir, la especificación del espacio físico en el cual se encuentra, se desarrolla una especie o un conjunto de especies, pero con los mismos recursos. Cuando hablamos de recurso en ecología, ¿a qué recurso nos estamos refiriendo? ¿Al alimento, profe? Exacto, al recurso alimento, ¿sí? Entonces, por ahí cuando ustedes escuchan la competencia de recurso, igual recurso, saben que es netamente del punto de vista trofológico, porque es el punto que a nosotros nos interesa, porque cada vez que un insecto se alimenta de la parte que nosotros queremos proteger, puede ser que nos esté causando un daño económico o no. Ahora bien, el tema de gremio es un concepto bastante relativamente nuevo en ecología, donde dice que los gremios se caracterizan por ser grupos funcionales que influyen a todas las especies que explotan de la misma forma una fuente común y ahí nuevamente tenemos el recurso. Es decir, el cambio de comportamiento en
función de la cantidad de grupos que puedan estar en el mismo lugar y comienza el efecto de competencia, y ahí el tema de competencia se reduce a dos temas puntuales. ¿Cuál sería? ¿Cuál puede ser el tema de cuando dos o más especies están compitiendo por el recurso? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son las dos cuestiones que puede ocurrir? Exactamente. Es decir, cuando el recurso es escaso, esto puede tomar dos aspectos. O una la desplaza, y la que se desplaza migra o se va a otra, a otra fuente de alimentación, o bien se distribuyen relativamente ese recurso de manera tal que ambas puedan convivir en ese ambiente. ¿Cuál creen ustedes que es lo más común que ocurra? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Que una desplaza a la otra? No, normalmente no ocurre eso. O sea, lo que hacen es tener una, y ahí justamente es donde se intensifican los daños. Hay especies que tienen mayor capacidad, por ejemplo, las especies bolilleras, de consumir materiales más altamente lignificados. No así las defoliadoras, donde están acostumbradas a consumir material no tan altamente lignificado como es la parte foliar. Entonces, el daño se ve más intensificado en lo que hace justamente a los umbrales, porque justamente al compartir la totalidad del recurso, ¿qué va a ocurrir con esa planta? ¿El daño va a ser menor o mayor? El daño va a ser mayor. Directamente consumen todo. Y ahí hay otro cambio que para nosotros sí es importante y que por ahí nos desorienta cuando una especie, o más, o dos o tres especies, están atacando el mismo recurso, se modifica la forma de alimentarse. O sea, se modifica la trofología. ¿Por qué? Porque no dejan pecíolos, no dejan nervadura, no dejan nada. Entonces nos encontramos en un término de 24 horas, cuando habíamos establecido una frecuencia de visita de 7 días, imagínense qué es lo que va a pasar. ¿Está? Entonces, esas cuestiones hay que tener en cuenta cuando uno hace el planilleo en el tema de campo, la evaluación. También es importante poner en la planilla, tener en cuenta las especies que están presentes, no solamente que son defoliadoras, sino que están presentes fulano, 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 fulano. Es decir, en observación se pone esa cuestión, que no siempre es tan común. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. O sea que una oruga, en caso de que no tenga por ejemplo, usted dijo que algunas consumen material más lignificado. En caso que no tengan eso, ¿pueden cambiar su alimentación por otros materiales o no es así? No, están en el mismo recurso, o sea, estamos hablando de la misma planta. Una planta de soja, una planta de algodón, una planta de maíz, una planta de la que vos quieras. ¿Tienen la misma concentración de lignina en todo lo que es la estructura de la planta? No. No, no es lo mismo la concentración en el pecíolo, no es lo mismo la concentración caulinar, no es lo mismo la concentración en nervadura. Por eso algunas especies, por ejemplo, yo te cito el caso de Alabama argiliacea, es una especie de foliadora, pero deja todas las láminas foliadas. Bien. Perdón, deja todas las nervaduras. Consume toda la lámina foliar y deja las nervaduras como si fueran el esqueleto de un pescado, digamos, ¿sí?
La hoja, si no la conocen, la hoja de algodón es de tipo palmada y por lo tanto la nervadura respeta ese formato. Y lo que hace la oruga es consumir toda la lámina foliar y deja la nervadura. ¿Pero por qué la deja? Porque ella está acostumbrada a consumir la lámina foliar que no está altamente lignificado, como lo está la nervadura. ¿Se entiende? Bien, Lo perfecto. mismo puede Gracias. ocurrir con otra especie que va a consumir caulinar, que va a consumir el tema de la vaina, por ejemplo, y que no le significa un problema consumir esa parte de la planta. Entonces ahí es donde cambia nuestro formato de daño que nosotros teníamos en un principio. ¿Se entiende? Bien, gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y acá entramos. Sí, sí, sí. Puede que sí y puede que no. Ahora vamos a ver, vamos a entrar en que a veces la misma especie pueden tener relaciones que pueden ser positivas o negativas para nosotros. Siempre nosotros estamos en un plano en la cual estamos analizando el comportamiento de los insectos de manera tal de cómo establecemos nuestra mejor estrategia. ¿Está? Ahora vamos a ver que no siempre las relaciones entre las mismas especies, o sea, organismos de la misma especie, se comportan de igual forma o pueden tener una relación positiva o una relación negativa, como ocurre en toda familia. Hay hermanos que se llevan bien y hay no hermanos que no se llevan tan bien. Bueno, en los insectos ocurre, pero a nivel de competencia de recursos, es decir, de qué tanto consume uno en relación al resto. ¿Está? Así que aguantame un cachito para que vos puedas tener el otro espectro que te está faltando, que es las relaciones, que es lo que viene ahora. ¿Sí? Y en esas relaciones tenemos las relaciones intraespecíficas, es decir, insectos de igual especie. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de hormigas, todos del género Atas, o hormigas todos del género Acromyrmex, todas son de la misma especie. Sin embargo, estas, cada una de ellas, vamos a ver, recuerden la palabra función, tiene, desde el punto de vista ecológico, una función predeterminada. Ahora bien, la primera cuestión que se da es el tema de gregarismo. ¿Qué significa? ¿Qué es gregarismo? Bueno, gregarismo es una agrupación de insectos con un fin determinado, ya sea de atracción interespecífica, y esta puede ser del tipo transitoria o puede ser del tipo permanente. A ver, vamos a verlo desde el punto de vista de un ejemplo para que confirmemos lo que lo tenemos como gregarismo. Dijimos que es la agrupación de insectos con un fin determinado. ¿Cuáles pueden ser este fin? Pueden ser de protección. Entonces, por ejemplo, las ninfas de pentatómidos, de las chinches, chinche verde, chinche podisus, nesara, edesa, cualquiera de ellas, en su primer estadio, que son todas pentatómidos, en sus primeros estadios están todas juntitas, una arriba casi al lado de la otra o arriba de la otra. ¿Cuál es el fin? Es protegerse. Pues, ¿de qué se protegen? De la desecación. Porque tienen, en ese primer instante, tienen los que se llama un recubrimiento tegumentario extremadamente fino y que tiene la posibilidad de deshidratarse muy rápidamente. Entonces, el mantenerse juntitas le permite la supervivencia de esas especies. ¿Se entiende eso? Hasta ahí. Resulta que como... Sí.
te escucho. Sí, sí. Sí, no se llama enjambre para el caso de, o sea, es un término ecologista el tema en el que cuando se utiliza para el tema de ortópteros, el tema de tucura o langosta. Déjame que termine con esta temática porque el tema de la langosta obedece a otro tipo de agrupación, otro tipo de gregarismo, y acá sí podemos hacer una diferenciación más tajante en lo que hace a transitorio y permanente. ¿Sí? El tema de langosta es un gregarismo muy particular, por eso te digo que el término es muy ecologista, pero ya lo vamos a ver desde el punto de vista de ingenieros agrónomos. Ahora bien, el tema de ser transitorio, cuando ya pasa al segundo instar, ya tiene una permeabilidad mucho más alta en lo que hace al tema del tegumento y la deshidratación prácticamente es nula. Entonces ya comienzan a disgregarse, a romper ese gregarismo. ¿Está? En cambio, y acá sí te voy a dar el ejemplo que me estás mencionando, en el caso de tucuras, estas solamente se agrupan durante determinado momento, ya sea a la tarde o ya sea cuando tienen un alimento que es altamente nutricio, ellos tienen la capacidad de convocar a los organismos de su misma especie para consumir ese alimento. No así, no así las langostas. Estichocerca cancellata tiene la particularidad del gregarismo que es permanente. Es decir, que durante toda su vida ellas permanecen juntas. Desde el momento que nacen, del momento de mosquita, del momento de saltona y el momento de adulta, permanecen todas juntas. Inclusive en el de adulta cuando tienen que hacer migraciones, es decir, el desplazamiento en masa de muchos insectos de igual especie. Eso es una migración. En todo momento, esta especie permanece en forma gregaria y por eso tiene un gregarismo permanente. ¿Se entendió la diferencia entre gregarismo transitorio y gregarismo permanente? Bien. Entonces podemos pasar al otro punto, que es el tema de sociedad. La sociedad, hay una distribución de funciones y otra vez yo no le quiero sacar de esa palabrita, porque van a encontrarse en cada libro de ecología que ustedes lean, se van a encontrar con esta palabra de función. En realidad, para nosotros, ingenieros agrónomos, la sociedad vendría a ser una distribución de roles dentro de la organización o dentro de esa población de organismos de igual especie. Y acá están el tema de hormigas, el tema de abejas. Es decir, más alto, podríamos decir, en lo que respecta a cómo está organizada la especie. Es decir, justamente esa distribución de tareas hace que cada organismo cumpla ese rol dentro del hormiguero o dentro de la colmena. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando cuál es ese el rol. En el caso, por ejemplo, de las hormigas obreras, hay varias categorías dentro de hormigas obreras. Están las cortadoras, o llamadas también podadoras, donde tiene un aparato, unas mandíbulas muy potentes que les sirven justamente para cortar. Y ellas solamente cortan, no hacen otra cosa. Después viene la acarreadora, que la carga en el lomo, la tienen unas pinzas más reducidas, pero que presentan mayor número de acículas o de sierras,
que le permite sostener fuertemente la pieza, y ustedes habrán visto más de una vez una hormiga llevar una hoja que doblega o triplica el tamaño de ella misma. ¿Cómo hace? ¿Por qué lo hace? Bueno, justamente por esta cuestión de presentar mayor número de dientes en esa mandíbula que le permite sostener muy fuertemente la pieza y además se equilibran el peso en función de un punto de aplicación. ¿Cómo es eso? A ver, los que ya estudiaron física y ya rindieron, ¿por qué la hormiga puede llevar ese peso y ese tamaño mucho mayor que el de ella misma? ¿Cómo la coloca la hoja? La distribuye bien para ¿Cómo? tener equilibrio. ¿Cómo es distribuir bien? Explícame un poquito. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo la distribuye? ¿Cómo distribuye el peso? Puede ser referido a lo que es el centro de gravedad, digamos. Y por supuesto, Claro, o sea, tendría un eje de simetría en su cuerpo, por ejemplo, no sé, el tórax, y ahí tendría un equilibrio y podría transportarla bien. ¿y cómo lo ubica? ¿Cómo ubica el material que lleva? ¿Nunca vieron cómo una hormiga lleva un pedazo de hoja? A ver quién vio. Exactamente. Recuerden que siempre la observación es la base del conocimiento. O sea, a partir de este momento ustedes se convierten en observadores. Esa es la cuestión. El desafío del día es observar. Entonces, lo que hace es poner la hoja en un plano vertical para que distribuir el peso uniformemente en función del tamaño y el eje de su cuerpo. Y lo coloca inmediatamente por detrás de la cabeza. ¿Está? Así que a buscar ata y a buscar acromirme para ver cómo es y el por qué puede llevar. Bueno, no solamente hay cortadoras, no solamente hay acarreadoras, también están los soldados. ¿Qué tendrán los soldados como para poder ejercer esa función o ese rol de soldado? Mandíbula más desarrollada. ¿Y qué otra cosa? Porque para tener mandíbulas potentes van a tener que otra cosa. Sí, pero ¿qué de mayor tamaño? ¿Qué es lo que tienen de mayor tamaño? Tegumento. No. La cabeza. Bueno, ahí estamos. Está el tagma cefálico, mucho más grande. Ahora yo tengo una foto para mostrarles. Mucho más grande y justamente para poder tener esas mandíbulas tan potentes que no tienen mayor número de dientes, pero sí son muy potentes para poder desplazar cualquier hormiga de otro hormiguero, aunque sea de la misma especie, ellas la rechazan igual, ¿sí? Y la pueden perfectamente identificar, es que es el patovisca del hormiguero, justamente estas obreras soldado. ¿Está? Ahora bien, resulta que también hay otras que son nodrizas. ¿Qué dice la palabra nodrizas? A ver las alumnas del cuerpo femenino, ¿qué significaría nodrizas? Obreras nodrizas. Las que se encargan de cuidar a los huevos, ¿sería? Sí, en realidad se encargan de cuidar toda la prole, independientemente en qué estado está. Si está en estado de huevo, en estado de ninfa, de larva, no importa, o sea, en qué estado está, ellas protegen a todas las descendencias inmaduras, ¿sí? ¿Y cómo las cuidan? ¿Cómo las cuidan? ¿Las miman, le ronronean? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué harán? La alimentan.
primero la alimentan, segundo la trasladan, segundo la ubican por categoría, según la cantidad de días en la cual está hecha la postura, y en función de los momentos que van a ir eclosionando cada una de ellas. O sea, todas esas funciones cumplen las nodrizas. Y hay otra obrera más que es sumamente importante para nosotros, los ingenieros agrónomos, que es la que nos acarrea el mayor problema en el tema de control. Ustedes saben que milenariamente las hormigas han sido los insectos más difíciles de controlar en el mundo, junto con los blátidos, justamente por los mecanismos que tienen de protección. ¿De qué obrera me estoy refiriendo? ¿Alguien conoce? Bueno, es la obrera que hace la limpieza. ¿Por qué? Porque la que hace la limpieza, cualquier organismo extraño al hormiguero que pueda presentar características odoríferas, características extrañas de comportamiento dentro del hormiguero, etcétera, 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 ella inmediatamente la saca fuera del hormiguero. En caso de que sea un material mucho complicado de sacarlo, ¿qué es lo que hace esta obrera? Automáticamente cierra con tierra una parte de ese hormiguero de manera tal de sacrificar ese sector en función de evitar que el resto del hormiguero se salga. Este es el motivo por el cual fracasan tantos principios activos año a año en el tema del control. Y ustedes estarán pensando, ¿por qué no le apuntan a esa hormiga famosa y se terminó el problema? ¿No? Bueno, ella tiene múltiples estrategias de supervivencia dentro del hormiguero que justamente cuando lean algunos de los autores que están en lista, se van a dar cuenta que por qué es una especie tan difícil de controlar por miles y miles de años ha ido evolucionando esta especie. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, hay otras más, como el caso de, vamos a ver, el tema de la reina, el tema del zángano, que son solamente con fines reproductivos. La reina tiene capacidad de, en función de ir provocando organismos haploides o diploides en función o estériles, en el caso de los obreras, justamente para que cumplan este tipo de roles dentro del hormiguero. Por eso es una sociedad. Y ahí tenemos las características que les estaba mencionando. Fíjense lo que es un soldado, fíjense lo que es el tema de reina y el tema de los zánganos, el tamaño que presentan y inclusive estas obreras, en la cual hay diferencias morfológicas porque cada una de ellas cumplen una función, un rol distinto dentro del hormiguero. Entonces, la diferenciación, el tema de castas, es una especialización jerárquica que permiten diferenciarla morfológicamente como la que estamos viendo o bien fisiológicamente. ¿Qué significa esto? Que ellos pueden emitir distintos grados de concentración de ácido fórmico y cada una de estas hormigueros así lo hace, de manera tal que nunca una hormiga de un hormiguero, por más que pertenezca a la misma especie, va a ir a entrar a otro hormiguero porque sabe que su destino va a ser la muerte. ¿Por qué? Porque el soldado lo va a detectar y automáticamente lo va a decapitar. ¿Está? Entonces, prácticamente ese es el motivo por el cual en una casta ingresan todos los que pertenecen a ese hormiguero o a ese encambre de abeja. Suele ocurrir... Sí, escucho. ¿A qué se debe que sean morfológicamente distintos si todos provienen del mismo tipo de huevo? ¿Vos sos parecido a tu hermano? No. Bueno, esa es la explicación. Hay una cuestión genética que rige, que se llama justamente los genes,
que rigen dentro de lo que es la casta, lo que es el tema, la categoría de especie, que hace diferenciable para cada una de las funciones, y esto está dado ya genéticamente establecido en función de la unión de gametos. O sea que escapa a una cuestión ambiental o a una cuestión netamente de haploide y de diploide. ¿Está? Ya está genéticamente establecido, preestablecido. Exactamente, sí señor, así es. Profesor, ¿cuál podría ser otro ejemplo de castas para entenderlo mejor? Ya me voy a ir al tema de abejas porque ellas tienen alguna diferenciación aún un poquito más exquisita, podría decirlo, ¿sí? Que es el tema de los pillajes. Ustedes habrán visto, habrán escuchado, o aquellos que tengan apiarios en su casa, o sea, gente de campo que trae miel, es muy común que una reina ingrese a un panal, entre a un nido de abeja nuevo y se adueñe de la reina. Para eso tiene que matar a la reina preexistente. A veces ocurre por sucesión, se llama por sucesión cuando la reina ha envejecido y está dependiendo del número de cantidad de huevos que va colocando. Y entonces tiene que haber una renovación de reina y en ese caso la matan prematuramente o bien la reina abandona por decisión propia ese nido. Cuando no lo hace viene el pillaje, viene la reina pícara que ya tiene todo el nido formado, ingresa, pero ¿cómo hace para engañar a los patobicas que están en la entrada? ¿Alguien sabe? No, lo que ella emite lo que primero trata de localizar es qué cantidad de ácido fórmico están emitiendo, en el caso de las abejas, el trazado lo hacen con otras sustancias fisiológicas que son propias de la especie, y en qué proporción están emitiendo esas abejas. Entonces ella emite la misma proporción, de manera tal de poder engañar a los que están haciendo de soldados en ese panal. Ingresa y se va directamente al lugar donde está la reina y ahí la mata. Ese es el pillaje, es el típico pillaje en el tema de reina. No sé si te quedó claro quién había preguntado otro ejemplo y hay otros ejemplos más, pero por ahí con algunas variantes que yo no me quisiera ir todavía porque falta algunas cuestiones por desarrollar. Sí, profe, se entendió. Bárbaro. Entonces seguimos con otro tema que es el tema de competencia. Mucho más, es un tema muy, muy, muy vigente para nosotros como ingenieros agrónomos, toda vez que entran en juego el tema del insecto y el alimento, indudablemente se habla de competencia, ¿sí? Esa competencia puede ser algunas veces igualadas en cuanto a la misma especie, puede haber interferencia del tipo positiva o puede ser una competencia del tipo negativa. Vamos a ver en qué consiste. Y esto hace, o tiene mucho que ver, la distribución espacial. Y cuando hablamos de distribución espacial, es cómo se distribuye la especie plaga en el cultivo. ¿Cómo se distribuye la especie plaga en la planta? O sea, tenemos dos cuestiones. La distribución en el lote y la distribución en la planta. ¿Es lo mismo?
No, no es lo mismo. Cuando hablamos de distribución espacial en el lote, nos estamos refiriendo a un área, a una superficie determinada, supongamos 50 hectáreas, 100 hectáreas, etcétera, lo que fuera. Hay especies que se distribuyen en manchones, hay especies que se distribuyen uniformemente, hay especies que se distribuyen en el borde, hay especies que se distribuyen en forma centrípeta, centrífuga, etcétera, etcétera, etcétera. Esa distribución está en función de cada especie. Ahora bien, cuando vamos puntualmente a una especie, puede ser que también haya una variación de distribución en la planta, cuando ya es uniforme en todo el cultivo. ¿Me explico? Dejó de distribuirse en manchones para hacer uniforme su distribución por una cuestión de desplazamiento de la misma alimento. O sea, cuando el recurso comienza a ser escaso y el número de insectos comienza a ser mayor, hay una distribución que en un momento va a ser uniforme. ¿Me explico? O sea, de manchones pasa a distribución homogénea. Esa es una distribución espacial en el lote. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en la planta? Esa es la otra cuestión que a mí me interesa saber. No es lo mismo que se distribuya en el ápice, que se distribuya en la parte media o bien que se distribuya en la parte basal. ¿De qué va a depender ese tipo de distribución? Mientras que ustedes me respondan, yo tomo un mate. ¿De qué va a depender de que el insecto se distribuya en los diferentes estratos de la planta, dice Inge? Sí, sí, ¿Y puede ser de las condiciones ambientales? exactamente. Acá vienen los factores extrínsecos que van a cumplir un rol fundamental en esa distribución. ¿Puede variar esa distribución aún en la misma especie? Sí, puede variar. ¿Está? Por eso es lo que muchas veces nos sorprenden y llamamos, como yo les comentaba, un colega decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿A qué se debe este cambio de comportamiento? Porque estamos acostumbrados a que siempre la especie se comporte de la misma forma. Sin embargo, no es así, porque las condiciones, muchas veces tenemos condiciones especiales como las que estamos teniendo últimamente en los últimos meses. Un verano extremadamente seco, con una humedad relativa muy baja, y el cambio y alta incidencia lumínica. Fíjense que le estoy dando dos componentes que hace que ha generado un cambio de comportamiento. ¿Está? Entonces, no solamente hay que evaluar la distribución espacial en el lote, sino también la distribución de estratificación en la planta. Y el tema de evaluar cantidad de individuos, eso ya lo van a ver. Ojalá que podamos verlo a nivel de campo, si no en la clase práctica de justamente de muestreo, van a ver cómo se evalúan los insectos en función del número para poder determinar una curva poblacional de plaga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Inge, o sea, los insectos, dependiendo de las condiciones ambientales, pueden afectar a un estrato o a otro, ¿no es cierto? No solamente que pueden afectar a un estrato u otro, sino que hay un cambio de comportamiento en la especie, porque supongamos que la especie migre de un estrato superior a un estrato inferior, pero sin embargo no se alimente. ¿Por qué? Porque hay una temperatura y incidencia lumínica muy alta. ¿En dónde está el daño? Ujú. Te pregunto, ¿dónde está el daño? No existe. Entonces, no solamente tenemos que ver el grado de incidencia y de distribución, sino cuál es justamente qué tanto
está utilizando del recurso. ¿Me explico? O sea, la Sí, sí. observación es mucho más integral. No solamente miro el insecto, no solamente miro la plaga y veo si está comiendo o no, sino también veo qué tanto de incidencia hay. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Cómo te puedes dar cuenta vos si el consumo que está haciendo una oruga es un consumo nuevo o un consumo viejo? ¿Cómo te darías cuenta vos? Podría ser bueno, si atacaría la hoja, en ese caso podría ser la hoja o no, o sea, las marcas que quedan, los márgenes comidos o no. A ver, yo preferiría que me responda alguien que está por rendir. A ver. ¿Hay alguien de los que van a rendir que esté escuchando la clase? Seguramente que a este momento me dicen que no. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Por fisiología, ustedes esto lo tendrían que sacar. ¿Va a ¿Qué cicatrizar la ocurre? hoja? El proceso de cicatrización. ¿Por qué cicatrizó la hoja? ¿Qué pasó en ese daño? ¿Qué ocurrió a nivel fisiológico? Va a quedar expuesto lo que es el mesófilo y para evitar la transpiración va a cicatrizar la hoja. ¿Quién cicatriza? ¿Quién es el que inmediatamente en el proceso de cicatrización se pone o se activa? ¿Quién es? El Está etileno. correcto, es en el mesófilo. No, ¿cómo el etileno? Eso lo ven ustedes en fisiología. Lo primero que se sintetiza va a ser calosa en el floema para evitar perder jugo ¿Quién, floemático. quién es el que activa todo eso? ¿Quién es el disparador? Todavía no me dijeron quién es el disparador. ¿Quién de los componentes fisiológicos es el que dispara esa acción de cicatrización? No. El ácido Morfología, cosmónico. morfología de plantas vasculares. Mira, ya estoy recurriendo ya hasta morfología. Cuando hacían el corte para ver la célula, el corte de una hoja y ponían debajo del microscopio y ahí le observaban tal cosa. ¿Quién es el disparador para generar el proceso de cicatrización? Todo eso que dijeron está bien, pero ¿quién es el disparador? ¿Los estomas puede ser, profe? Menos mal que no está escuchando ni Eduardo Flala, ni todo el grupo de docente de fisiología. El cambio, ¿sí? El cambio no es el que provoca todo el proceso de cicatrización, justamente para evitar que haya el escape de todo eso que ustedes dijeron. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo ven ustedes un proceso de cicatrización de manera tal que dicen, esto es una comida, un consumo viejo y esto es un consumo nuevo? ¿Cómo se dan cuenta? A la observación macroscópica, ¿eh? Ni siquiera estoy diciendo observación microscópica, esto es macroscópica. Por el grado de cicatrización. ¿Y qué notas? El ¿Qué color notas de para la decir cicatrización. esto está cicatrizando? ¿Cómo? ¿Qué color? ¿Cómo es? Se produce una franja marrón al borde de donde estuvo consumiendo el animal. ¿Qué color es? ¿De qué color?
Chicos, esto ustedes lo van a ver a campo y lo ven todos los días. Y esto sería bueno que vayan ensayando cada vez ¿Y que marrón vean un grisácea? daño, mirar para ir diferenciando. Si bien eso lo van a hacer en el práctico, ¿quién dijo color? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Está bien, es así. ¿De qué color estamos hablando? ¿Un color marrón grisáceo? Claro, eso es un color oscuro que no coincide con el color fresco verde de la clorofila cuando justamente está expuesto en el tema del daño, un daño reciente, ¿sí? Entre un daño reciente y un daño que ya tiene un proceso de cicatrización. Eso es lo más rápido, lo más visible y lo más fácil de ver. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las relaciones interespecíficas, el tema de insectos de igual o distintas especies. Las interespecíficas son de distintas especies. Habíamos visto las intraespecíficas y ahora vemos las específicas que son insectos de distintas especies. Y acá tenemos unas relaciones como son el caso de los simbiontes. Los simbiontes, ¿qué quiere decir simbionte o simbiosis? Simbiosis quiere decir que uno le da algo y el otro también le da otra cosa. O sea, hay un intercambio de cuestiones de manera tal que ambos se necesitan. Por ejemplo, el caso de las termitas. Las termitas tienen en su tracto digestivo protozoos ciliados que si no tuvieran esos protozoos ciliados no podrían digerir la celulosa. ¿Está? Entonces lo necesitan al protozoo. Pero tampoco el protozoo solo podría vivir si no está dentro del tracto digestivo. Entonces, una le da alojamiento y la otra le da procesamiento de la celulosa. El caso de Hydromir mecumilis con los pulgones. Los pulgones ceden muy voluntariamente y a gusto sustancias azucaradas que expelen por el ano de las sabias que están succionando. Y el caso de las Hydromir mecumilis no es ni una tonta, las lleva, las trae, por eso le dicen que son la vaquita lechera, porque las acarrea y las lleva a los lugares estratégicos de la planta donde puedan extraer mayor cantidad de sustancia azucarada. ¿Cuál sería ese lugar? ¿En qué parte? Porque toda la planta tiene ácido vascular. En las hojas. ¿En qué parte de la estructura de la planta? Hoy ya estamos hablando ¿El de problema? estratificación, así que ustedes tranquilamente me pueden decir que es estratificación de la planta en la cual ellos explotan el recurso. La parte más alta de la planta donde va a estar más expuesta a la luz, la hoja, y va a haber más fotosíntesis. ¿Cómo llamamos la parte más alta de la planta? Ya a esta altura ya podemos Canopeo. decir que es cuál. Canopia había dicho. Sí, Altura de la canopeo es canopia. todo. Eso es, la canopia es toda la estructura de la planta activa. Pero nosotros habíamos hecho una estratificación, que había una estratificación superior, media e inferior. De las tres, ¿cuál sería? Sería la superior. Sería la superior. ¿Por qué? Y ahí sí entra en juego nuevamente fisiología. ¿Por qué tan...? ¿Por qué? Sí, tenés razón, pero ¿por qué? Porque le llega más ¿Por luz. qué? ¿Y Porque qué están más? los meristemas. ¿Y qué pasa ahí en el meristema? ¿Cuáles son los elementos activos? ¿Me escuchan?
¿Cuáles son los elementos activos de alta movilidad? Elemento. El elemento, eso ya es un producto, ya es un conjunto de elementos minerales activos. ¿Qué quiere decir elementos minerales activos? Elementos móviles, si querés, la palabra móvil, y elementos Nitrógeno, fósforo. nitrógeno. Y justamente el nitrógeno es el componente base de cualquier proteína, porque es un elemento cuaternario y por lo tanto el nitrógeno es el que tiene mayor movilidad y el que va a ir justamente al meristema para conformar estos componentes como es la proteína. Entonces esta señorita llamada Iridomyrmex lo lleva justamente a los brotes. Cuando ustedes buscan pulgones, ¿dónde van a buscar a partir de hoy? Brotes. En los brotes, en los En meristemas. el estrato superior. En el estrato superior. ¿Está? Ese es el punto. Porque se ubican ahí, porque se posicionan en esa estructura, justamente por eso. Entonces, cuando a veces en el examen se le pregunta en qué estratificación se encuentran los pulgones, y ahí es donde comenzamos a embarrar la cancha y complicar la cosa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro tipo de relación que es el de comensales. ¿Qué significa comensales? La palabra comensales, ¿qué significa? En la jerga común, cotidiana. ¿Qué significa? ¿Qué es un comensal? Cuando vos decís tengo comensales en mi casa, ¿a qué te referís? ¿Los que van a comer? Claro. Están invitados a comer, es decir, que comparten la misma mesa, eso quiere decir comensales. Bueno, acá hay coleópteros mirmecófilos que conviven dentro de los hormigueros. Es decir, acá ninguno de ellos tiene interferencia ni positiva ni negativa. Solamente está. ¿Está? ¿Pero qué hace? Resulta que los mirmecófilos, que son unos coleópteros de tamaño importante, excretan sustancias de olores agradables. Y a las hormigas les gusta. Entonces dice, bueno, si está, no nos molesta. Y de paso produce un desodorante de ambiente, dejémoslo. Pero sin embargo, come todos los desechos que dejan las hormigas. ¿Está? Entonces, ¿por qué es comensal? Porque justamente está compartiendo ese desecho de mesa que es del hormiguero y que no genera un daño o un riesgo o un peligro para el hormiguero. ¿Está? Eso es un comensal. Bueno, acá el tema del alimento que dijimos, el tema de la competencia, la estratificación y la coevolución adaptativa, son procesos que van modificándose en el tiempo. O sea, nunca cuando hablamos de competencia, la competencia va a ser siempre la misma. No, puede variar. Y va a ir variando en el tiempo y va a ir variando en el número de generaciones y va a ser un proceso adaptativo. ¿Qué quiere decir que va a ser un proceso adaptativo? Que puede ir mejorando o puede ir empeorándose. ¿Se entiende ese tema de cómo es la coevolución adaptativa? Cuando una especie se va adaptando a un alimento, puede ir compitiendo por el mismo alimento y esa variación puede darse en todo el grupo de especies que comparten el mismo nicho. ¿Me explico? ¿Se entiende ese tema? Sí, En se realidad, entiende. el tema de estratificación y coevolución adaptativa, yo le estoy resumiendo un libro de un autor que es Costa, prácticamente en párrafos, pero es un tema
muy, muy, muy amplio y muy vigente, en la cual hoy está realmente, es un tema prácticamente de cabecera cuando uno tiende a hablar de manejo de plagas. ¿Por qué? Porque han variado tanto, han generado tantas coevoluciones, conjuntivas se llama, cuando evoluciona intrínsecamente y extrínsecamente el insecto. Es decir, tuvo un cambio genético estable en el tiempo, pero también tuvo un proceso adaptativo a las variaciones exógenas. Y eso da un resultado en la cual las especies pasan a ser mucho más voraces que cualquier otra plaga nueva. ¿Se entiende ese tema? Porque muchas veces una plaga que ya la conocemos pasa a ser mucho más agresiva, pero viene de un proceso de coevolución que no ha sido medido, que no se tuvo en cuenta y que automáticamente ante algún factor que permite que aparezca en forma espontánea el efecto, inmediatamente se da esa acción. Bueno, otro tema es la depredación. En el caso de los neurópteros, depredar significa que uno consume al otro, y es muy común en el caso de neurópteros, los crisopas y los coccinélidos, las vaquitas que consumen pulgones, tripas, arañuelas, etcétera, etcétera. Bueno, esos son depredaciones. Los parasitismos pueden ser endo o exógenos. En el caso de los nematodes son endógenos la gran mayoría, exógenos como el tema de la pulga, y hay otras clases taxonómicas también, o sea, de distintas clases taxonómicas que puedan cumplir dentro de este rango de parasitismo. Los parasitoidismos, voy a hablar de parasitoidismo, pueden haber también, es decir, sobre un solo huésped puede haber una acción de un solo huésped con varias clases taxonómicas en un mismo huésped. Por ejemplo, una oruga de noctuidio es atacado por un hongo, por una avispita, por un bracónido, un anemónido. Todos le atacan a la misma especie. En ese caso, vamos a ver que van a existir una categoría particular, porque ahí tenemos que diferenciar un superparasitismo, donde una misma especie pone una gran cantidad de huevos en una misma oruga. Por ejemplo, el caso de Apanteles. Van a ver una oruga que en el lomo llevan gran cantidad de pupitas. Bueno, ese es el caso de Apanteles. Es muy común ver Apanteles en la oruga, en los esfíngidos, en el marandobá o el marandobá de las solanáceas, en la cual es atacado por Apanteles. Inge, en ese caso también, ¿no sería, cuando usted mencionó el tema de Litomastic, también en Rachiplusia podría ser eso, digamos? O... Litomatic es es un caso de poliembronía, ¿sí? Ese es un caso a partir de un huevo, que ya lo vemos un poquitito más adelante, un huevo que se subdivide, hay una división mitótica, pero todos los individuos son iguales y pertenecen al mismo número cromosómico. ¿Me explico? Claro, O sea, sí, es sí. un huevo, si es un huevo, proviene de una fase sexuada, porque hay unión de gametos. Y a Te entendí. partir de ese huevo se secciona. Estamos, Claro. se tabica. El caso de múltiple es cuando a un solo huésped le ataca esto. Le ataca un bracónido, un anemónido, trichopoda, pneumoraea. Es decir, todos van encima de él. ¿Cuál de todos, y el caso del hiperparasitismo, hay una sucesión de parasitismo? Por ejemplo, a un pulgón, como tenemos la foto ahí, que ustedes están viendo, un pulgón le está parasitando un bracónido.
introduce su aparato abdominal en el pulgón y coloca un huevo. Pero resulta que a este bracónido, le ataca un neumónido. Y a su vez a este neumónido le ataca otra avispita. Entonces se forma una cadena que justamente se llama cadena de hiperparasitismo. Porque cada uno de ellos, cada uno de los estratos trofológicos, tiene un controlador. ¿Está? Y ahí tenemos dos cuestiones que siempre es un problema en el examen y en la bibliografía que ustedes consultan, el caso de idiobionte y de coinobionte. Hablar de idiobionte es cuando el parasitoide mata al individuo en su propio, consumiendo como un alimento propio. Esta avispita que están viendo ahí, sobre el huevo, es trichograma. Y el huevo es un huevo de Alabama argiliácea, es un noctudio, es la oruga defoliadora del algodón. Resulta que ella coloca un huevo dentro del huevo de Alabama, de la plaga. ¿Qué nace ahí? ¿Qué van a hacer de ese huevo? ¿Una larva? ¿De qué? De tricograma. O sea que van a ser el parasitoide. No va a surgir la plaga. Directamente desapareció. Fue la plaga. ¿Se entiende eso? Va a emerger un parasitoide. ¿Qué pasa en los coinobiontes? Los mantiene vivos. ¿Pero hasta cuándo lo mantiene vivo? Hasta que él se asegura que va a completar su ciclo. Esta estrichopoda es una mosca muy bonita, es muy común encontrarla en los cultivos de soja, de algodón, de maíz, sorgo. Es una mosca muy, muy bonita que cuando posa extiende su único par de alas que tiene, porque el otro está transformado en balancín, y tiene la particularidad de colocar los huevos sobre chinches, tanto Nesara, Edesa, y la coloca en el protórax. ¿Por qué lo colocará acá en el protórax? Porque es el único lugar donde esta chinche no se puede sacar con las patas los huevos. Entonces nace la larvita, automáticamente perfora el tegumento y comienza a alimentarse internamente de todas las estructuras fisiológicas de la chinche. ¿Qué pasa con esta chinche? ¿Muere? No, todavía no. ¿Por qué? Porque esta mosquita no toca ninguna parte del sistema nervioso. Fíjese la astucia que tiene la mosca. ¿Por qué? Porque si llega a tocar cualquier parte del sistema nervioso, ¿qué pasaría con la chinche? ¿No se alimenta más? Moriría. Muere. Lógicamente que esta chinche va a morir, pero sobre todo, si ya sería una chinche adulta, también afecta los sistemas reproductivos internos. Por lo tanto, tampoco se va a reproducir. Por eso se dice que estas son especies muy buenas, pero como controladores naturales. No son buenos controladores biológicos. ¿Se entendió el tema entre un idiobionte y un coinobionte? Inge, El entonces, idiobionte toma... Sí. no, sí, en el caso entonces, eso no me quedó claro. En el caso de tricopoa, en el del coinobionte, la chinche después se puede poner huevo, digamos. No. Yo te dije que lo que primero afecta es el sistema reproductivo. Ah, O sea, la hembra
o macho no va a no va a poder colocar ni huevo, ni tampoco, si fuera un macho, tampoco va a poder copular. Ah, está Porque los perfecto. sistemas, ella se alimenta internamente justamente de todo lo que es tracto digestivo, circulatorio, pero no toca el sistema nervioso hasta que ella se asegura que va a emerger el adulto. ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuándo es ese momento? Cuando su estado de pupa esté próximo a eclosionar. A partir de ahí, recién ella afectó el sistema nervioso. Cuando ella va a empupar, listo, chau, ya no le interesa más, consume el sistema nervioso y automáticamente la chinche muere. Pero total, ella ya empupó. El problema sí o sí va a emerger de esa chinche. ¿Está bien? Bien. Hablar de agroecología, yo les dije que hay alguien que tuvo mucha injerencia en los últimos años y es un ingeniero agrónomo, es un docente de justamente de zoología agrícola de La Plata, que es Santiago Sarandón. Y en la definición de agroecología, por eso los aportes muy importantes que hizo él en este aspecto, dice que la agroecología es un nuevo campo del conocimiento en un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología y la etnobotánica, y otras ciencias afines con una óptica holística y sistemática y un fuerte componente ético para generar conocimiento y validar y aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables. Porque yo le dije que el enfoque del manejo integrado cambió a partir de la agroecología. Porque ustedes ya no van a ser ingenieros agrónomos solamente, sino van a manejar agroecosistemas. Y al manejar agroecosistemas van a tener que manejar agroecología. Por eso, justamente, ¿qué notan de distinto, de diferente en todo lo que ustedes pudieron haber visto en estos años de agronomía? ¿Cuál es la definición nueva o el aporte nuevo en esta definición? ¿Puede ser la óptica holística? Sí. El componente ético fundamental. Y la otra cuestión, aparte del componente ético, que es una cuestión que parecería siempre nosotros la pasamos por alto, los ingenieros agrónomos, ¿cuál es? Sí, eso, la sustentabilidad está bastante... ¿El enfoque sistémico podría ser? Hay otra cuestión que está al lado de ecología, que es el por qué muchas veces nosotros, hay ingenieros agrónomos que tienen un muy buen alcance, una muy buena extensión y una muy buena llegada al productor. La sociología. La sociología. Esa parte es una pata muy importante de la mesa en la cual muchas veces se la pasa por alto y sin embargo es fundamental porque muchos de los sistemas o las nuevas técnicas o las nuevas metodologías de manejo a veces fracasan por no tener un buen impacto en lo que hace a la sociología. ¿Por qué? Porque conocemos cuestiones y la idiosincrasia de la gente. Y queremos imponer mecanismos, metodologías, manejos, sistemas, etcétera, 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 sin tener en cuenta justamente la sociología de ese grupo, de esa persona, conocer la parte esencial de ese grupo. ¿Está?
Y recuerden algo muy importante como ingenieros agrónomos. Ustedes pueden manejar todo lo que quieran, pueden manejar la parte de suelo, de planta, de cultivo, de plaga, todo lo que usted quiera. Pero lo que nunca van a manejar del productor, ¿qué es? Es el bolsillo de él. Y el único que sabe cuál es el bolsillo es él. Por eso nunca ostenten una metodología por encima de ese conocimiento sociológico y económico de un productor. Y ahí es donde cala muy hondo la sociología. Y hay que tener en cuenta esa cuestión de ética que hace mención y que muchas veces estamos perdiendo esa ética. Y yo creo que la generación de ustedes están recuperando esa cuestión de ética que supera mucho más allá de lo económico. ¿Está? Así que, bueno, ese es un poco el mensaje que quería dejarle con la definición de Sarandon, porque él retrotrae esa parte que es fundamental. Ahí está la bibliografía, ahí están inclusive las páginas que algunos alumnos me han pedido. Yo sí tendría que recomendar un libro de este tema, yo le diría Begon. Begon, en lo que hace a ecología, a pesar de que es un ecólogo muy puro, hace aportes muy importantes, sobre todo el tema de población, comunidad y demás, que a nosotros nos sirve muchísimo para tener una base del por qué hacer el muestreo, en qué momento y cómo diferenciar las distintas tácticas en lo que hace al muestreo de plagas. Así que, bueno, si tienen oportunidad de de leerlo a Begon, por lo menos el capítulo lo que hace a esto, individuos y poblaciones, es un capo realmente muy, muy bueno. Sin desmerecer Sarandon, que realmente es una bibliografía hecha por un ingeniero agrónomo que tiene mucho conocimiento, mucha base, tiene realmente mucho de aplicación práctica, y lo otro es un poco de relleno para justamente la parte de ¿alguna pregunta con respecto al tema? Lo escucho. Inge, eso del libro que menciona ahí de Begón es uno que tiene una tapa Sí. blanca, puede ser con vaquita, En con realidad ciervo, algo de eso. No, eso es lo que vos ¿Está en te internet? estás refiriendo. Begon tiene capítulos en internet, tiene capítulos que él por ahí libera algunos PDF, no todos, pero el que está subiendo ahora es Sarandon. Santiago está subiendo algunos capítulos porque ha sido pedido justamente específicamente para alumnos de ingeniería agronómica. El libro que vos estás diciendo es el de Marigliani, es el que tiene todos esos dibujitos que vos estás diciendo, pero Marigliani no habla de todo lo que es ecología. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una consulta, Inge. Sí, Porque me pareció bastante interesante cuando habló sobre las organizaciones de gregarismo y sociedades. Recuerdo que usted me había dicho que con respecto a los insectos, cuando le pregunté sobre monofagia y polifagia, que los insectos tendían, digamos, a lo que era la polifagia. sí. También puede ser también que, o sea, que tiendan algunos insectos a esa organización, como las hormigas o las abejas o las langostas. Claro, no te olvides que las hormigas, en realidad su consumo es específico porque solamente consumen hongo que ellos mismos siembran. Todo lo otro que ellos hacen ingresar al nido es solamente para hacer el medio de cultivo.
¿Está? Sí, Entonces, ellos hay dos corrientes. Hay una corriente que alienta y justifica la monofagia y otros que dicen que la coevolución tiende hacia la polifagia. Yo eh, por ahí me inclino un poco más a la polifagia por el tema de proceso adaptativo, en la cual tienen mucho que ver los factores extrínsecos, es decir, los factores abióticos. No obstante, la otra corriente también tiene justificativos del caso. Por eso, si vos justificás perfectamente a qué especie te estás refiriendo, y probablemente se ajuste más a una monofagia que a una polifagia. claro, Por sí. O eso sea, es, a lo que me refiero es que vio que esos insectos alcanzaron, digamos, ese nivel de organización que no sí, sé si siempre fue así o lo fueron adquiriendo con el correr del tiempo, digamos. Y en ese claro, contexto, si los pero no, insectos tienden a eso también, algunos o son sí, sí, casos sí, particulares, ¿no? sí. No, 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 todos tienden, es como que todos tienden a salvarse. Hay un tsunami y todos Claro, tratan de salvarse como pueden. ¿Está? Y hay especies que van a sobrevivir, han sobrevivido, las hormigas, los blátidos, han sobrevivido al periodo volcánico, al carbonífero. Imagínate que había 1000 grados sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿cómo sobrevivieron? ¿Por qué sobrevivieron? Cuando sobrevivieron, han adquirido una cuestión, una información genética que han transferido a las sucesivas generaciones, y eso es lo que se llama la coevolución, pero la claro. coevolución genética. O sea, ellos tienen en su gene esa información. Así que no, esto es un tema, son libros completos de la temática y podríamos estar hablando horas de la especie y realmente es muy No, interesante el tema. la verdad que sí, eso es bastante interesante. Y también con respecto a cómo ellos, por ejemplo, usted decía el tema de los pentatomios de las chinches, puede ser que durante una etapa ellos permanecieran juntos para protegerse. Ahí se Claro, establecen comunicaciones, ¿no es cierto? claro, ¿O hay mecanismos de comunicación para que establezcan eso, no? ya está preformado, ya está genéticamente preestablecido que eso ocurra. ¿Está? Entonces, ¿cómo decir? ¿Por qué el tema de la langosta? Pues ya está preestablecido genéticamente. ¿Por qué la de la diapausa? ¿Por qué no? Porque la diapausa es una cuestión que ya está genéticamente preestablecida. Hay cuestiones que vos no podés discutir porque ya está en el gen, ya viene esa información impresa. Entonces, no, es muy interesante, el tema da para mucho. Claro, porque ahí, con lo que usted dice ahí también me da pie como para pensar en que si eso ya está, si se puede identificar, por ejemplo, en el caso de los genes que determinan esa comportamiento, digamos, sería interesante Ujú. también no elaborar algún producto que no, que no genere esa organización para que, por ejemplo, en el caso de las langostas era que dijo que eran todos Sí, permanentemente andaban juntas, digamos, ¿no? sí. Es que justamente la búsqueda de la genética está en establecer cuáles son los códigos de los genes. Es decir, cada gen llegar a descifrar cuál es la función de ese gen. Claro. Ese es el gran enigma. La genética está todos los días buscando cuál es el comportamiento de determinado número de gen dentro de un mapa genético, por supuesto. Y cada vez que aparece un descubrimiento de ese tipo, y es todo un logro, pero es un logro de un camino Sí, me imagino. donde la ingeniería genética eh, es realmente de una búsqueda de una aguja en un pajar, ¿no? Buenísimo, Ángel. La verdad que bastante interesante todo lo que... No, y es bueno que ustedes tengan apertura en su pensamiento de que esas cosas se vienen, que de esas cosas se logran y que se pueden llegar, porque justamente las estrategias van a ser de bajo impacto, todo tiene que ser.
cada vez se va cerrando más. Nosotros todavía estamos en lo que es trazabilidad, pero Europa ya está en la codificación de los organismos que se utilizan. Entonces está un paso más avanzado. Si ustedes ya pueden ir mirando la codificación, si bien todavía ni siquiera manejamos la trazabilidad, por lo menos es un paso para tenerlo en cuenta. Y no podemos cerrar, al contrario, tenemos que abrirnos cada vez más y ustedes son los que van a tener que ir pensando en ese horizonte inmenso que se le abre tanto de laboral como de manejo de estrategia. Así Claro, que sí, también me quedaba pensando, porque como usted hablaba del tema también de que una misma especie se podía distribuir en un estrato, dependiendo de las condiciones, digamos, y ahí por ahí pensaba y decía, sí, no es bueno aplicar algún producto agroquímico porque podría generar resistencia o demás cuestiones. Hacer un manejo también entonces implicaría, basándome en esas cuestiones que usted mencionaba, en un manejo bastante inteligente, digamos, ¿no? O sea, bastante complicado tal cual. Es pero un bueno, por eso. desafío. Yo siempre, a mí lo que me gusta es tirarle la pelota de juego para que ustedes, porque ustedes tienen una mente mucho más abierta, vienen con otra base de conocimiento y de información, y lo bueno es dejar abierta la jugada, no cerrarla nunca, porque justamente ahí está la habilidad que ustedes puedan aplicar a todo este manejo estratégico, ¿no? Así que no, sí, da para mucho, da para mucho. Gracias a Dios da para mucho. Así que sean ustedes quienes abran todo ese vorágine de cosas que se viene, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes a la misma hora. Así que tengan un buen fin de semana y que aprovechen todos los teóricos por delante. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Hasta luego, Gracias. profe, gracias.